Qué bueno que está con nosotras. Hola. Ella es, una dermato-oncóloga. Bienvenida. Hola. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Oigan, gracias. me encanta porque hoy sí vamos a ver el A, B, C y D de los lunares. ¿Por qué A, B, C y D, doctora? Cuénteme. Bueno, pues en realidad es un acrónimo que utilizamos los dermatólogos y todos los médicos lo conocemos, y es para que sea más fácil que un paciente o una persona pueda identificar factores de riesgo en sus lunares. Te voy a explicar, les voy a explicar. La A, si ustedes ven, significa asimetría. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Si todos tenemos un lunar, lo podemos partir a la mitad, ya sea en el eje horizontal o vertical, y el lunar tendría que estar parejo, no que un lado sea diferente que el otro. Este podría ser un factor que nos podría llamar la atención. A ver, pero ya lo entendí. O sea, parejo sí llama la atención. Sí, no. O sea, si tú lo divides, ya sea en el eje horizontal o vertical, y tú dices, este lado izquierdo está diferente al derecho, eso es algo que nos debe de llamar la atención, ¿de acuerdo? El B, que son revisar los bordes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros nuestros lunares, ya sean ovalados, circulares, los bordes se pierden, no son nítidos, se cortan, entonces ese es un segundo factor de riesgo, ¿de acuerdo? Muy bien, doctora. El tercero es el color. A ver, normalmente los lunares pueden tener un color o dos colores, ser color marrón, un poquito más oscuros, pero ya el hecho de que tenga un tercer color podríamos considerarlo otro factor de riesgo. Los lunares rojos, por ejemplo, doctora, que muchas personas los tienen. Es importante distinguir los que son cafés o de un pigmento, esto es por unas células que se llaman melanocitos. Los que son rojos, eso es por células sanguíneas. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces son completamente diferentes, y estos lunares, bueno, muy probablemente no tienen ningún factor de riesgo. Y el último sería el D, que significa de diámetro. Normalmente los lunares son menores a 6 milímetros. Puede haber mayores, pero así están siempre. Si nosotros identificamos un lunar que ha cambiado, que ha aumentado en el diámetro y es mayor de 6 milímetros, es otro factor. Entonces, si nosotros... Perdón, adelante. Si nosotros, es que ya me emocioné, esto Doctor, me emociona. espacio, por favor. Entonces, si nosotros vemos o si los pacientes identifican dos de estos factores, eso es algo que debe de llamarles la atención para acudir con un dermatólogo, un dermatoncólogo, para que lo podamos revisar y descartar lo más importante, que es el melanoma, que de melanoma ya es un tipo de cáncer de piel. ¿De acuerdo? Sí, realmente veo que es un tema bien importante, sobre todo porque constantemente estamos más expuestos a las radiaciones solares y por lo general aparece un puntito o cada vez algo más. Pero doctora, muchas veces, o por lo menos me pasó, Pau, que tenía un lunar y sin querer me lo arranqué, doctora. ¿Qué puede pasar en estos casos? Bueno, pues en realidad es muy raro que esto pueda pasar, pero bueno, simplemente hay que vigilar. Yo siempre les digo a los pacientes que debemos conocernos desde qué lunares tenemos en la cara, atrás de las orejas, por todo el cuerpo, porque si no, de otra forma, ¿cómo tú identificas, Pau, que está cambiando un lunar? Híjole, la verdad es que ni siquiera me doy cuenta, doctora. Es un muy buen punto, Entonces, no lo sé. Tenemos que identificar si tenemos manchas oculares también, en las mucosas, en las uñas. ¿Cuántas veces no te quitas el gelish o estás con siempre las uñas pintadas y no revisamos? Eso De hecho, es muy tengo uno importante. blanco, doctora. ¿Sería malo? Pues es un factor, o sea, si tú te lo identificas, si previamente estaba café o estaba con pigmento y ha ido perdiendo color, se debe de revisar por un dermatólogo. No necesariamente quiere decir que sea malo, pero sí hay que revisarlo. Oiga, doctora, por último, dice mi mamá que si un lunar tiene un pelo, no es cancerígeno. Bueno, pues este es uno de los mitos y que tendríamos que revisar, o sea, que tenga un pelito, podríamos decir que es un lunar, sí, pero hay que revisarle igual el A, B, C, D de los lunares. Tiene que regresar, doctora. Muchísimas Yo me quedé gracias. con una pregunta y con una consulta. No, pero ya será para luego. Para la próxima, entonces. Muchísimas gracias.